yo soy de esas personas a las cuales les encanta tener un asunto de prevención. ¿Por qué? Porque fíjate que normalmente cuando es el día domingo en la noche, los días domingo en la noche, fíjate que a mí me gusta muchísimo revisar el clima. ¿Por qué? Porque de esa manera ya puedo perfilarme si a lo mejor en esta época que hay mucha lluvia, ya puedo imaginarme a lo mejor va a estar cayendo algo de granizo, van a haber días soleados, de repente por ahí va a caer una tormenta y entonces me gusta revisarlo desde el día domingo porque de esa manera ya sabes. Quizás si puedes lavar el coche, si puedes ir por las cosas, por la comida, por la despensa, por mil cosas y de esa manera no somos del equipo que nada más se pone las manos en la cabeza y empieza a chispear y dices, ¡ah, la ropa!, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo el hecho de estar prevenidos en medio de ese asunto. A lo que voy es que en esta semana que estaba revisando la cuestión climatológica, había un apartado en la cuestión del extremo superior derecho que decía, recuerda que estamos en temporada de huracanes. Así que me puse a revisar, porque yo soy muy curioso, puse a revisar exactamente cuándo empieza la temporada de huracanes. Y resulta que empieza desde el 1 de junio y termina en el 1 de octubre. Está ese lapso tan significativo en donde cada año hay cierta temporada de huracanes o también conocidos como ciclones tropicales. Y entonces es importante que las personas estemos atentas y prevenidas de todo lo que esto puede conllevar, ¿no? Temporada de huracanes en medio de tantas circunstancias, déjame decirte que yo sé y estoy seguro de eso, que nosotros en nuestra vida también tenemos temporadas de huracanes. También hay épocas en la vida en donde no alcanza la economía. Hay épocas en la vida en donde nos preguntamos cómo le vamos a hacer para terminar esa quincena. Hay épocas en la vida en donde llega una tormenta tropical que tiene que ver con un asunto de arrasar toda la salud, que de repente voltea todo lo que nosotros considerábamos que estaba bien. De repente un diagnóstico comienza a ser un estallido en nuestras vidas, de repente también el asunto de un accidente provoca que los cambios aparezcan en escena y al final del día esa temporada de huracanes siempre va a llegar. Esa es una realidad, porque tú y yo somos seres humanos y como seres humanos tenemos miedos, tenemos incertidumbre, tenemos áreas de nuestra vida por cambiar y por trabajar y déjame adelantarte algo de este tema. Todos nosotros en este pleno 2023, en este agosto del 2023, todos nosotros hoy estamos luchando con cosas y en la mayoría, en ese tipo de batallas, las estamos perdiendo. Y esa es una realidad, todos estamos perdiendo algunas batallas de soltar el pasado, algunas batallas que tienen que ver con el rencor, algunas batallas con comenzar incluso a establecer límites en nuestra propia vida y necesitamos poner límites, por supuesto, en cada una de esas áreas. A lo que voy es que así como hay temporadas tropicales, como hay ciclones, como hay huracanes, todo esto ha devenido en una circunstancia que tiene que ver ahora con asuntos climatológicos los cuales no se veían de la misma manera que hace un par de años. Y de ahí el título que está apareciendo en pantalla, en donde tenemos un hermoso ajolote, peligro de extinción. ¿Sabías tú que hoy en día en México realmente ya 49 especies se han extinto? Fíjate nada más qué cosa tan interesante. Alrededor de 475 especies de animales se encuentran en peligro de extinción y más de 900 especies se encuentran amenazadas, que es un escalón más abajo de llegar al asunto de un tema de peligro de extinción. Y esto debido al cambio climático, debido a la contaminación, debido a la deforestación, a la caza, el tráfico ilegal. Bueno, hay muchas condiciones que nos llevan a tener un asunto de peligro de extinción en muchísimas especies. Y de hecho los biólogos han atribuido una nota, han atribuido una frase bastante interesante que está apareciendo en pantalla. Los biólogos han atribuido que hoy en día nos encontramos en una época de aniquilación biológica.
en donde realmente no nos importan los seres vivos como tal, estamos más enfocados en nosotros mismos, en nuestra propia felicidad, en nuestra propia comodidad, y si nuestra propia comodidad necesita aplastar algunas cosas, personas o circunstancias, realmente no nos importa, porque estamos en una época de aniquilación biológica. Por ahí salió hace un tiempo que el guepardo rey también ya se había extinto, que el pangolín ya se había extinto, que incluso un oso gris de características, incluso mexicanas características, me refiero a la condición ahí de donde se encontraba, también ya ha sido aniquilado. Fíjate cómo somos los seres humanos. Se le atribuye incluso también este tipo de asuntos o circunstancias a nuestra mala administración. Mala administración en cuanto a lugares, a tiempos, a la explotación de arrecifes, bueno, mil circunstancias. Y esto es algo bastante triste y déjame decirte que el cambio para encontrar una situación positiva no va a venir de otras personas, va a venir de nosotros mismos. Y esto me llevaba a la siguiente interpretación o pensamiento, que es el que aparece en tu pantalla. Yo creo que no solamente encontramos aniquilación de seres vivos, sino en este pleno 2023 también encontramos una aniquilación de la buena comunicación, una aniquilación de la vida de congruencia, una extinción de una generación que es generosa, y también en general los buenos hábitos hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque la comunicación, hoy creemos que mandar un texto, mandar un emoji, mandar una carita ya es comunicarnos. Ya ahora con los stickers es más fácil porque ya no necesitamos incluso expresarnos, ya a veces es más rápido poner ahí hasta un audio en por dos porque no queremos escuchar a esa persona y ay, me va a quitar mi tiempo, ¿no? Entonces la comunicación muchas veces ya no es una comunicación efectiva. La vida de congruencia, porque es más fácil decir las cosas que hacerlas. Y hay una frase que también me gusta mucho que dice que no tengo tiempo para escuchar lo que dices porque estoy mirando lo que haces. Y déjame decirte que los principios de parte de nuestro Dios tienen muchísimo que ver con esto, tienen todo que ver con esto, con una vida de congruencia, no una vida llena de fariseísmo, no una vida llena de etiquetas, de máscaras, de filtro, más bien con una vida real, con una fe honesta y con una fe que está creciendo. Y en general, los buenos hábitos están en peligro de extinción. Resulta que hay una escala que se llama de índice de desarrollo humano, en donde México se encuentra entre el lugar 70 y 80 de un desarrollo humano muy bueno en los últimos años, pero es algo bien interesante porque es súper contrastante con la calidad de vida de muchas personas, en donde vemos en otra escala, en donde las enfermedades para arriba, la diabetes para arriba, la inseguridad para arriba, el miedo para arriba, la depresión se ha catalogado una condición en aumento, la ansiedad, la preocupación. Caray, yo sé que muchas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera han ocurrido y nos arrebata nuestra tranquilidad, nos arrebata nuestro presente, y ese sí que es un conflicto, porque cuando menos lo acordamos ya tenemos un asunto de caída de cabello más crónico, ya tenemos una inflamación a nivel gástrica, ya empezaron a aparecer algunas verruguitas por ahí que hacen alusión al mismo estrés, el herpes zóster que también es por estrés, y tenemos una generación estresada. Tenemos una generación con angustia, una generación que está gritando literalmente que necesita ayuda, pero que muchas veces no está dispuesta a buscar la ayuda en el lugar indicado. Cuando nuestro Dios nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, parece que es una hermosa frase, pero no una realidad en la mayoría del tiempo. Entonces, esto es preocupante que la comunicación esté en peligro de extinción. Por supuesto, una familia que no se comunica está destinada a tener muchísimas batallas. Una vida que no es congruente, evidentemente está destinada a tener conflictos en todos los círculos en donde esta misma se esté desenvolviendo. ¿Y qué hablar acerca de la generosidad? Cuando no somos generosos, literalmente es porque pensamos que siempre somos merecedores. ¿Y yo por qué voy a dar? Si me costó,
si es mío, si por algo estudié, si es mi trabajo. Y entonces se nos olvida que nosotros somos o deberíamos de ser luz en medio de una generación llena de oscuridad. Se nos olvida que tenemos un propósito. Y yo te decía al inicio que el objetivo de Conexión Vida, el objetivo de Fe, Esperanza y Amor, por supuesto, es amar a Dios y es amar a las personas. Esta no es una iglesia de 4 paredes, este no es un lugar en donde solamente venimos y nos reunimos algunos días y no cambiamos absolutamente nada. Ese nunca ha sido ni será el objetivo principal de la iglesia. Queremos tener movimiento más que establecimiento. Entonces, ocupamos identificar qué cosas están en peligro de extinción en nuestra vida. ¿Qué hablar también acerca de la fidelidad y el compromiso? O sea, hay muchas cosas que no deberían de cambiar y hoy están cambiando y vemos las consecuencias en un mundo que está de cabeza, en un mundo que está sufriendo, en un mundo que está al revés. Y mira, la vida acelerada, la falsa percepción de la felicidad y la comodidad han sido detonantes para que creamos todas aquellas mentiras, las cuales nos dicen que tú puedes disfrutar la vida como quieras, no importa si atropellas a 1000 personas, no importa si lastimas a otros, tu vida es para gozarse y sí es para disfrutarse, pero con responsabilidad. Y a veces la vida acelerada es como cuando ese adolescente ahí de 15 años está con una relación con su novia y él dice, bueno, es que nunca nadie se ha amado tanto como tú y yo. Y ese adolescente ahora es un hombre de 40 años y dice, qué manera, cómo pensaba yo de esa manera y me decían de una y de otra forma y yo no quería entender. O sea, hay veces que queremos tener una vida acelerada, nos encanta saltar etapas y evidentemente a veces tenemos una percepción equivocada de lo que es felicidad. Porque para las redes sociales felicidad es lo que tienes, son los viajes, son las fotos que posteas, es la vida que aparentas, esa es la felicidad, pero la falsa felicidad normalmente nos deja muy vacíos. Y la comodidad, sencillamente la flojera, el hecho de decir, ay, ¿cómo voy a conectarme? ¿Cómo voy a buscar un tiempo? Si es viernes incluso de descanso. Bueno, eso desde un ángulo. O el hecho de la comodidad de decir, ¿cómo voy a invitar a otra persona a que venga? Pues es que me da pena. Y luego, ¿qué van a decir de mí? Y eso es un conflicto, porque otra vez, esos solamente son signos y síntomas de una fe que está en peligro de extinción. Una fe que se ha apagado, una fe que poco a poco se va quitando ese empuje, esa llama que ardía en un principio. Y si a esto le sumamos que a la gente en general no le gusta ver el avance de otros, no, caray, estamos entonces en un tema más complicado. No sé, tal vez creo que alguna vez te lo platicaba del señor que tenía la cubeta de cangrejos mexicanos y la cubeta de los cangrejos extranjeros, y de repente era bien curioso porque la cubeta de los cangrejos extranjeros estaba tapada y la cubeta de los cangrejos mexicanos estaba destapada. Y se acerca una persona y le dice, oye, ¿y por qué una cubeta está tapada y la otra no? Ah, bien fácil, porque estos cangrejos, decía por ahí, eran cangrejos japoneses. Estos cangrejos japoneses, cuando notan que uno va saliendo de la cubeta, el otro lo empuja y el otro lo empuja hasta que se me escapan. No, hombre, los otros cangrejos les puedo dejar destapado todo el tiempo porque va avanzando uno, ¡pum!, vente para acá, ¿cómo que te vas a salir de este lugar, no? Y entonces estamos en una época complicada. En una época que carece de muchos valores, que carece de muchos principios, que carece de compromiso, de comunicación, de congruencia, de generosidad. Y ojo, esto no solamente es de aquí para allá, también es de allá para acá, porque todos estamos en un proceso. Todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que ir moldeando nuestra vida a que cada vez se parezca más a la vida de Jesús. Y ese sí que es un reto. Es el mejor camino, no el más sencillo, pero sí es el mejor camino. Y entonces, pregunta para avanzar en esta noche de Fe, Esperanza y Amor. Pregunta, ¿será que tú y yo estamos hoy en día en una relación con Dios en extinción? Piénsalo un segundo, no contestes así inmediatamente, no, yo estoy aquí on fire, a mí no me falla, yo siempre, no, piénsalo un segundo. ¿Será acaso que tú y yo hoy, con nuestros pensamientos,
con nuestros hábitos, con nuestras decisiones, estamos en una relación con Dios en extinción. Estamos en la generación de, ay, cuando me acuerdo, ay, cuando me sobra tiempo, ay, pues es que si mis papás me obligan, necesito ir. No, y después, lo peor de todo esto es que eso no genera convicciones, el asunto de la obligación. Lo que sí genera es un tema solamente de repelerse, de alejarse. A lo que voy es que tú y yo necesitamos cambiar. Necesitamos identificar en dónde se encuentra nuestra fe. Necesitamos identificar cuáles son esos elementos que quieren arrebatarnos esa hermosa estabilidad de nuestro Dios, y tenemos que identificar esas batallas las cuales tú y yo estamos perdiendo el día de hoy, y caminar hacia no una relación en extinción con Dios, sino caminar a una relación viva, verdadera, con Dios. Ese es el punto principal. ¿Será acaso que tú y yo hoy, en este agosto del 2023, tenemos principios fosilizados? Porque hay una cosa que sí es bien segura. Hay fósiles, por supuesto. Ya que hablemos de millones y millones de años, déjame decirte que no creo eso, pero tal vez habrá momento de platicar de ello. A lo que voy es que hay principios fosilizados. Y el fósil obviamente se formó de algo que en su momento estuvo vivo. Y a lo que voy es que en su momento tal vez nos comprometimos. En su momento tal vez dijimos, yo quiero servir, yo quiero ser generoso, yo quiero amar, yo quiero trabajar para Dios. Poco a poco pasó el tiempo y cada vez que nos vamos desviando, pasan los años y terminamos lejos, terminamos súper distantes de la relación que queríamos cultivar al inicio. Y en esto no hay otra más que la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar, no hay de otra. Así que son importantísimos los principios de nuestro Dios y evitar que se fosilicen, evitar que seamos del equipo de las personas que hablan pero que no practican, porque entonces eso solamente nos generaría un tema de hipocresía. Y espero que aquí todos como que relajemos un poco los hombros, porque esto no se trata de hablar de una religión. Si pensaste que este programa de Fe, Esperanza y Amor era hablar de religión, déjame decirte que no es nada de eso. Esto es hablar de una relación. Y esa relación sí cambia, esa relación sí impacta en todos los asuntos. Y mira qué es y cómo lo expresa Dios a través del profeta Isaías en el capítulo número 55, versículo 3. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto. ¿De qué características? Eterno. Presten atención. Tú y yo tenemos que prestar atención. Tenemos que ponerle freno a nuestra vida tan acelerada de trabajo, pagar cuentas, pagar agua, pagar luz, pagar internet, pagar gasolina, pagar despensa. Tenemos que ponerle un alto y dar un paso hacia atrás y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que hoy estoy haciendo? Sencillamente estoy dando un tema de entendimiento a otras personas. ¿Mi fe en ese andar, en ese caminar, está creciendo o mi fe se está fosilizando? ¿O mi fe se está extinguiendo? ¿O digo pero no hago? ¿O digo pero no vivo como yo pienso que debería ser? Entonces aquí hay una invitación directa a escuchar, a prestar atención y a hacer el esfuerzo, porque dice, hey, vengan a mí. No dice yo voy, vengan a mí, les toca caminar ese trayecto porque es una responsabilidad compartida. Haré con ustedes un pacto eterno. Y solamente de esa forma tú y yo tendremos una relación viva y verdadera con el arquitecto celestial, con nuestro Padre celestial. Una relación viva y verdadera es totalmente lo opuesto de una fe fosilizada. Es lo opuesto y necesitamos tener ese enfoque. Una fe que sea viva, una fe que alumbre a otros, una fe que sea un ejemplo. Si no, estamos solamente engañándonos a nosotros mismos. La pregunta que inunda Fe, Esperanza, Amor es ¿cómo evitar la extinción de una fe real? ¿Cómo evitar que al final de los días yo diga, ay, pues es que en su momento yo estaba con mucho ánimo, pero pasaron estas cosas, diferentes batallas, me alejé por un tiempo y nunca más quise regresar, nunca más me quise arriesgar a vivir diferente? ¿Cómo evitar una fe? ¿Cómo evitar la extinción de una fe real, de una fe verdadera?
Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 4, porque hoy vamos a hablar de eso. Lucas capítulo 8, versículo 4, nos encuentra o nos ubica principalmente en una parábola que quizá tú la has escuchado, que es una de mis parábolas favoritas, que ilustra este asunto de una tierra que nos hace crecer, que vislumbra un asunto de una palabra verdadera que penetra hasta lo más profundo de nosotros y nos ayuda a cambiar. Lucas 8:4. Y comienza Jesús diciéndole a las personas un apartado muy especial, pero antes nos lleva a ubicar el contexto. Comenzamos. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, a Jesús, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Esto, pongo un paréntesis, era un hábito totalmente común, porque los principales oficios eran la agricultura, la ganadería, el asunto de ser pescadores y demás. Así que el escuchar un ejemplo, así como este, era totalmente práctico. Una parábola también, déjame decirte, que es aterrizar un principio eterno a la comprensión del humano, con ejemplos totalmente sencillos y totalmente prácticos. Así que continúa diciendo, ese sembrador sale a sembrar, lleva su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. La palabra hollada significa pisoteada, significa aplastada. Y las aves del cielo la comieron. Primer escenario. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, se secó porque no tenía humedad. Esto yo lo he visto mucho allá en nuestra casa, que es su casa también allá en Tequis, que es bien curioso que hay una parte de grava en donde todo el año, por más que reguemos, no crece absolutamente nada, pero llega esta etapa de lluvia y es otro tipo de lluvia con más minerales, hermosa, que llega a lo más profundo y se hace un asunto de crecimiento de algunas plantas que ni creíamos que podían crecer ahí. Lo curioso es que termina la etapa de lluvia y por más que nosotros tratemos de seguir regando, se secan. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué se seca si lo seguimos regando? Sencillamente porque no hay profundidad, sencillamente porque hay tantas piedras que ahogan esa raíz y no puede seguir creciendo. Otra cosa sería tal vez si removiéramos las piedras. Así que menciona Jesús en esta parábola que hay un terreno en donde cae una parte de las semillas y entonces llegan las personas que van por el camino, aplastan esa semilla, está duro el terreno y sencillamente llegan las aves y dicen, ahí hay una semilla, vámonos, y se la llevan, ¿no? Después encontramos otro terreno. Un terreno en donde hay muchas piedras, en donde evidentemente no hay mucha humedad en otras temporadas y no logra crecer este tipo de plantas. Continuamos, otra parte, tercer terreno, cayó entre los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Presta atención con este detalle. Resulta que para que crezcan los espinos, nos habla que seguramente cayó también en una tierra que era buena, en una tierra que tenía minerales, porque también crecieron otro tipo de plantas, de espinos aquí en lo particular. Pero hay algo importante. Resulta que los espinos nacieron juntamente con esa planta y la ahogaron. Y otra parte cayó, ¿en dónde? En buena tierra. Y nació y llevó fruto a 100 por uno. Yo quiero imaginar la cara de los discípulos, la cara de las personas que estaban ahí mirando a Jesús como, bueno, ¿y qué significa? ¿A qué se refiere? ¿No? Había personas que seguían a Jesús solo por una conveniencia, solo por los milagros, solo por la comida. Había personas que seguían a Jesús, sí, porque querían cambiar. Había de todo tipo de personas en ese lugar. Y lo curioso es que Jesús da este ejemplo que era muy, muy clave para ellos, que todos lo iban a lograr comprender. Pero llega un punto en el cual ahora comienza la explicación. Y dice ahora Jesús en el versículo número 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, los que habían caído, la semilla que había caído a un costado del camino, en esa tierra que estaba dura, que representa un corazón duro de una persona que ha escuchado, pero que nunca quiere tomar una decisión y solamente genera
más conflicto, más estrés y más problemas, porque llegan miles de cosas que nos prometen la felicidad y nos arrebatan de ese lugar. Primer escena. Segunda escena, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y este es un punto bien importante, porque algo de lo que queremos hablar hoy es que tú y yo necesitamos una fe con raíces. Necesitamos una fe a prueba de tempestades, una fe a prueba de sequías. En alguna ocasión te platicaba que los girasoles normalmente nosotros vemos un girasol de 1 metro, de 2 metros y son asombrosos. Pero algo bien curioso es que los girasoles llegan a tener raíces de hasta 3 a 4 metros de profundidad. Nosotros vemos el girasol aquí y hasta acá está su raíz. Y es algo muy curioso, porque estos girasoles es la única manera mediante la cual, con esa gran raíz, pueden resistir las épocas llenas de vientos, llenas de ciclones, y están ahí bien firmes y bien plantados, porque tienen una raíz profunda que les permite captar más dióxido de carbono, que les permite absorber más minerales, y eso es algo parecido en nuestras vidas. Cuando tenemos raíces, tenemos una percepción diferente de la vida. Dejamos de convertirnos en las víctimas y nos convertimos más en las personas que quieren ser como Jesús y que quieren cambiar. Cuando tenemos raíces, dejamos de ver solo lo malo y comenzamos a ser agentes de cambio en medio de esta sociedad de los tamales. Que todo está mal la sociedad, está mal el gobierno, está mal, todo está mal, ¿no? Pero no hacemos nada para cambiar. Entonces, ¿es importante tener raíces? Por supuesto. Si no tenemos raíces, jamás vamos a dar frutos, jamás vamos a crecer. Tercer escenario, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y por Facebook y por el ejercicio excesivo y por las obsesiones. Exactamente. Y son ahogados porque en su momento escucharon. En su momento dijeron, quiero cambiar, pero llegó un mejor trabajo, un trabajo en donde realmente pues ya no había tiempo para Dios, no había tiempo para leer tu Biblia, no había tiempo para compartirle a otros, no había tiempo para ser un agente de cambio, y entonces solo eso nos lleva a caminar a una fe en peligro de extinción. Y ese es un problema. Y entonces resulta que esa semilla que cayó entre espinos, pues evidentemente comenzó bien. Y yo sé que todos en nuestro corazón tenemos el anhelo de hacer las cosas bien, pero entre la intención y el actuar hay una brecha gigantesca. Así que los afanes, las cosas materiales, los placeres, todo ese tipo de asuntos nos pueden impedir hoy en día que demos fruto. Y viene el cuarto escenario, el escenario en el que todos necesitamos estar y ojalá que quisiéramos estar también. Más la que cayó, la semilla, más la que cayó en buena tierra, estos son las personas, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Allí está la clave, con perseverancia. No generación de sopa instantánea, no generación del microondas, no generación de rápido, no generación de que no me cueste, porque Dios está más interesado en lo que aprendemos en el camino, en lo que aprendemos de los conflictos, de los problemas, de la escasez. Dios está más interesado en lo que aprendemos en ese tiempo que en la velocidad a la que nosotros vamos, cosa opuesta a la que nosotros como seres humanos queremos. Nos encanta, decíamos al inicio, saltar temporadas, nos gusta saltar bloques, queremos sencillamente que las cosas no nos cuesten nada y que nuestra vida, nuestra familia, todo se arregle sin siquiera nosotros esforzarnos. Y esto tiene que ser un ejemplo para que nosotros busquemos hacer algo, no caminar en esa misma línea. Así que te pregunto hoy, en esta noche, quiero preguntarte, ¿en qué lugar te encuentras el día de hoy? Otra vez, ¿en qué lugar te encuentras el día de hoy? Yo muchas veces me lo pregunto si ya no estoy dando fruto, si ya me estoy muy cómodo, si ya no me interesan las personas,
si estoy más apático, si ya no estoy perdonando, si vivo igual, si mi tiempo con Dios ha cambiado, si antes decía que buscaba a Dios y me fascinaba tener devocionales y compartirle, y hoy me encuentro fosilizado, hoy me encuentro, no sé, estático, sin movimiento. ¿En qué lugar te encuentras hoy? Y si tú quieres saber en qué lugar te encuentras hoy, solamente hazte esta pregunta. ¿Estás dando el fruto necesario? Porque si tú y yo no estamos dando el fruto necesario, entonces no hay de otra. Una semilla que cae a un costado del camino no da fruto. Una semilla que cae entre pedregales se ahogó, no dio fruto. Una semilla que cayó y que está en una buena tierra, pero que está ahogada por los espinos y por otro tipo de plantas, tampoco va a dar fruto. Así que para contestarnos esta pregunta, tenemos que ser honestos y tenemos que ser valientes. Caray, ¿estoy dando el fruto necesario? ¿O no estoy dando ningún fruto necesario? ¿O solo soy yo el importante y los reflectores los quiero sobre mi vida y todas las personas están mal y yo soy el último cubrebocas KN95 en la pandemia? ¿No? O sea, es una buena pregunta. ¿Estamos dando el fruto necesario? Déjame decirte que si la respuesta es no, hoy es el día indicado para cambiar de terreno. Hoy es el día indicado. Si ya identificamos que nos encontramos en un terreno que no es el terreno que da frutos, hoy es el día indicado para cambiar de terreno. Déjame decirte que Dios, como el sembrador por excelencia, el mejor sembrador, puede tomarnos y colocarnos en ese terreno si tan solo nosotros hacemos lo propio. Si nos esforzamos, si ponemos de nuestra parte, si dejamos de ver los problemas y comenzamos a mirar las soluciones que Dios quiere para nuestra vida, y solo ahí, en ese momento y en esa circunstancia, va a haber un asunto de cambio. Hoy es el día indicado para cambiar ese terreno. No una fe fosilizada, no una fe en peligro de extinción, más bien una fe viva, una fe verdadera, una fe que abraza a las personas, porque necesitamos ser una iglesia que ama a las personas. Esta generación está harta de los lugares, de los clubs, de las primeras clases, de los que se encuentran en lugares privilegiados. Esta generación está harta de la desigualdad. Y para que nosotros todavía vengamos a poner nuestro dedo y juzgar y criticar, déjame decirte que no es el asunto indicado, no es por ahí la salida. Pero hay algo más importante que todo esto que te acabo de platicar. Esa semilla jamás, pon atención en esto, esta semilla jamás va a germinar si no está en el terreno indicado. Y tú te preguntas, ¿cómo puede estar en el terreno indicado? Solo hay una respuesta, y es invitando a Jesús en tu corazón, invitando a Jesús a que entre en tu vida, en tus decisiones, a que more en esas luchas que tienes y que evidentemente ahí sí puedan cambiar las cosas. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos deudores, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas, todos tenemos arrepentimientos, todos tenemos cosas de las cuales incluso hoy platicamos y como que las cortamos, las omitimos porque nos da vergüenza haber actuado de esa forma en el pasado. Así que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos deudores y necesitamos un Salvador. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, estamos hablando que somos deudores, pero que hay una salida, que hay una oportunidad. Y después nos dice Pablo en Romanos 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese día serás salvo. Ese día podrás estar seguro que ahora hay una oportunidad de caer en un terreno indicado. Tú no puedes caer en el terreno fértil si no es con Jesús en tu vida, sin comenzar a escribir una historia con Dios en tu vida. Necesitamos regresar a las bases y hoy es esa oportunidad. Hoy es el momento en el cual podemos cambiar de terreno y comenzar a escribir esa historia de la cual no nos avergonzaremos cuando la contemos en el futuro y no tendremos que omitir cosas. Ese
puede ser un gran comienzo. Y déjame platicarte para concluir. Resulta que tal vez tú conozcas a Johann Sebastian Bach, no, Johann Sebastián Figueroa. Algunos ya se les vino aquí la mente del Juliantla, se les vino la canción por ahí de Sentimental. Bueno, no me refiero a ese Johann Sebastian, me refiero a Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue un músico, fue un compositor de la época barroca, compositor de música clásica, de piezas asombrosas, de piezas que realmente las escuchas y se te pone la piel chinita. Déjame platicarte un poco de la historia de este hombre que vivía en los años 1600 y 1700. Resulta que él tuvo una esposa al principio y 4 hijos. 4 hijos los cuales fallecieron. También falleció su esposa. Acuérdate que en estas épocas había muy poco de ciencia y mucho de empirismo. Las personas morían por infecciones. Las personas tenían una esperanza de vida tal vez de 50 años. Era una cuestión impresionante. Murió su esposa, murieron sus hijos y él siguió escribiendo. Y él siguió componiendo música. Logró conocer a otra mujer llamada Ana Magdalena, con la cual tuvo 7 hijos más. Ese Sebastián, no perdí el tiempo, 7 hijos más. Déjame platicarte que también perdió a esos otros 7 hijos. De verdad, qué locura. ¿Murieron sus 11 hijos? Sí, murieron sus 11 hijos. Y él seguía componiendo y poniendo música asombrosa. Un día le preguntan a Johann Sebastian Bach, oye, ¿y cómo puedes tú afrontar, cómo puedes tú levantarte en medio del dolor y seguir escribiendo? Y lo que él decía era asombroso. Él decía, mira, lo que pasa es que toda la música que yo compongo es una adoración a Dios. Tiene un sentido hacia Dios, tiene un enfoque hacia Dios. Así que tú puedes escuchar la música y es como estar orando con Dios, es como estar platicando con Dios. Y es en medio de la adoración y es en medio del amar a Dios que yo comprendo que ahí la vida tiene sentido. Que lo que estamos viviendo en esta tierra va a terminar algún día, pero que yo seguramente volveré a encontrar a mi familia ahí arriba. Así que, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si hoy cerramos pidiéndole a Dios que le dé esa dirección a nuestros pasos, que nos ayude a librar esas batallas, a que seamos una generación diferente, que no seamos una generación de una fe fosilizada, de una fe en peligro de extinción y que al contrario busquemos tener una fe viva, real y verdadera? Así que si hoy tú quieres dar ese paso y quieres abrirle tu corazón a Jesús para que Él entre, more y habite, ayúdame por favor y repite esta oración con tus palabras. No tiene que ser con las mías, pero reflexiona lo que vamos a hacer. Señor, hoy quiero reconocerte como mi Salvador. Hoy entiendo que soy deudor. Ya no quiero seguir viviendo así. Entiendo que tengo luchas. Entiendo que me he equivocado muchísimas veces. Pero te necesito a ti. Te pido que perdones mis pecados, te pido que juntos y que seas tú quien me ayude a escribir esa historia de amor contigo. Quiero vivir para ti, entiendo que te necesito, me reconozco deudor y te quiero pedir que hoy entres en mi corazón. Te pido que guíes mis pasos, que me ayudes a entender las cosas como tú quieres que las entienda, a amar a las personas como tú las amas. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida que tú tienes y que el día que sea necesario partir de aquí, pueda estar seguro que voy a estar contigo, porque quiero estar en el lugar más seguro que es entre los brazos del Padre. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que, familia, no se desconecten porque todavía tenemos algunos anuncios importantísimos, ¿sale? Así que gracias por estar en Fe, Esperanza y Amor y nos vemos en un